Audiolibro La huella de tu nombre, escrita por elsantonombre.org. Capítulo 13. La respuesta que damos. Diariamente vivimos distintos acontecimientos. Situaciones se van resolviendo y generando de continuo en los diferentes ámbitos en los cuales desplegamos nuestra intención. Estos aconteceres son de diversa índole y algunos de ellos vienen portando un signo negativo. Son sucesos desdichados o desagradables. Pueden ser encontronazos, desajustes, simples desacuerdos y hasta malentendidos. A veces se trata del fracaso de un proyecto, de una desilusión o de sufrir una injusticia. Pero hay algo de suma importancia: la respuesta que demos ante estas circunstancias. Hemos de tratar que la propia reacción sea siempre superadora en relación con lo recibido. Debo tratar de devolver el bien ante el mal. Por cierto, no es más que la enseñanza de Cristo transmitida en el Evangelio. Lo estamos diciendo con otras palabras, pero es lo mismo. Nos hace falta escuchar lo mismo una y otra vez y de distintos modos, hasta que ocurre que eso que escuchamos llega en nuestro momento correcto y nos sentimos más dispuestos a aplicarlo. Es como si nos dispusiéramos a ser transformadores, un factor transformador, que todo aquello que entre en nuestro campo de influencia se vea mejorado a través de nuestra actitud. Pero claro, para ello es necesario que uno permanezca situado en un lugar interior que se encuentre al abrigo de las contingencias y de la variabilidad y de toda oscuridad. Vivir desde la celda interior y desde allí dar las respuestas a lo que va aconteciendo. Pero, ¿cómo llegar a construir ese lugar o cómo acceder a él? Esto no es labor de un día, pero tampoco tiene por qué ser muy lento. La clave es aprender a fundarse en lo permanente y no en lo transitorio. Estar muy atento para descubrir en qué cosa estoy fundando mi bienestar. Es preciso acostumbrarnos e ir haciendo real en nuestra vida lo que afirma nuestra fe. Dice el salmista: Yo te amo, Señor, mi fuerza, mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Salmo 18, versos 2 al 3. Es preciso darnos cuenta de aquello en lo que nos apoyamos cotidianamente. Quizás en la compra de aquel objeto, en lograr aquel reconocimiento, en poder encontrar tal persona, en modificar aquello otro de la casa. No podemos anclarnos en lo que es mudable, transitorio y perecedero. Ninguna situación humana puede darnos la felicidad que anhelamos porque todo lo nuestro
tiene la característica de lo variable y lo finito. Puede ser desagradable escuchar estas cosas, sobre todo si uno está afirmado en una situación particular. No se trata de desechar lo bueno y valioso de nuestra vida, sino de poner el fundamento en alguna cuestión particular que al modificarse nos deje debilitados. Cualquier alegría de la existencia ha surgido porque antes nos ha sido dada la vida. Esta existencia es el verdadero don y la conciencia de ese existir nos señala en dirección al Creador, al Padre de todo lo que hay. Así como dice el Salmo 119 en el verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. Y esta existencia tiene un sentido en función del cual hay que orientar las acciones. Un aspecto importante de ese sentido y significado de la vida tiene que ver con eso de las respuestas que se dan a los acontecimientos y del papel que uno intenta cumplir, favoreciendo la elevación de todo aquello en lo que participamos. Capítulo 14. Anestesia general. Ayuno del cuerpo y ayuno de la mente. El ayuno es un cierto vaciarse. Sucede que cuando no sentimos a Dios con nosotros, cuando nos parece estar separados de Él por no percibir la divina presencia en lo cotidiano, vivimos en estado de carencia. Esta carencia se manifiesta como angustia, tristeza, preocupación, ansiedad o inquietud en general. Puede mostrarse también como temor, fastidio o aburrimiento. También como una sensación de sinsentido en el transcurrir. La comida viene a ser el anestésico general más a mano. Comer, saborear y hasta digerir nos proveen de una saciedad que viene a sustituir por un corto tiempo la plenitud que siempre anhelamos y que nos cuesta encontrar. En el plano de la mente, la actividad de atender a los pensamientos que vienen y van sin detenerse nunca, vienen a ser la comida mental. Estar en los pensamientos nos saca del instante y nos torna ausentes de nosotros mismos, de los demás y de lo sagrado que permanece como fondo de la existencia. La comida y los pensamientos son las drogas adictivas de uso más extendido y arraigado en todo el mundo. La particular astucia de estas sustancias es que no pasan como tales, no se identifican como drogas alienantes que favorecen la fuga hacia la nada. Son opioides aceptados e inadvertidos. Por supuesto que no hablamos de la alimentación necesaria ni de los pensamientos funcionales a la actividad presente, sino de aquella ingesta y divagación distractora que nos adormece y nos hace extraños a la hora. En ese ahora está Dios presente envolviendo de luz el mundo y están los demás hijos de Dios como nosotros, a quienes damos por sentados
y solemos desatender o ignorar si nos sirven a nuestros intereses. Quizás podamos hoy comer un poco menos de aquello que tanto nos gusta y divagar un poco menos en aquel ensueño que tanto nos atrae. Probemos con humildad y sabiendo nuestra debilidad de poner el nombre de Jesús como reemplazo de aquello que suprimimos. Pidamos liberarnos de tantas adicciones que nos ausentan de su amor, siempre presente en innumerables formas. Nuestras debilidades y dependencias se nos hacen evidentes cuando intentamos modificar los hábitos y es muy notable en lo alimentario. A veces es mejor empezar de a poco, suprimiendo esto o aquello en la comida, conscientes de nuestra debilidad y no pretender demasiado. Lo progresivo puede ser luego ocasión de un hábito nuevo más estable. Una cosa que ayuda mucho y que practicaba un hermano muy querido por nosotros era unir el ayuno a la limosna. De tal manera era sistemático que aquello de lo que se privaba en el día lo acercaba a una familia cercana al convento en el atardecer antes de la misa. Al avanzar la Cuaresma, otros hermanos se sumaban y lo asistían. Aquel pequeño gesto se transformó luego en un comedor permanente en una dependencia cercana al monasterio y se continúa hoy durante el año, ya con toda una organización y asistencia laical. Esto puede ayudarnos a encontrar más fuerza. El ayuno tiene varios sentidos y está cargado de significado, como iremos viendo a través de escritos, homilías y testimonios en toda la historia cristiana. Uno de ellos es hacernos conscientes de nuestra esencia espiritual, capaz de imponerse sobre lo corporal. Aprendemos que los impulsos automáticos del cuerpo no son superiores ni más fuertes que las inspiraciones que la gracia habla en nuestro corazón. Todo avance, por pequeño que sea, nos va entrenando y convenciendo de esta realidad. Capítulo 15. Partir desde donde estamos. Muchas veces, nuestra falta de perseverancia en los propósitos de enmienda tiene que ver con el tamaño de nuestras metas. Cuando aquello que nos proponemos no tiene proporción con la situación actual que atravesamos. Suele pasarnos que nuestro ego, siempre deseoso de grandezas, nos traza objetivos demasiado elevados o distantes de nuestro momento espiritual. Entonces, lógicamente, ante el previsible fracaso, caemos en el desánimo. Conversando con alguien días atrás, ella comentaba un ejemplo que me pareció muy atinado. Me decía, el GPS para orientarnos en el camino necesita siempre saber nuestra localización, detectar en dónde estamos y a partir de allí nos organiza el camino hacia el destino que pretendemos. Con esas palabras o similares se quería expresar la necesidad de atrevernos a ver nuestra situación real actual sin disimular nuestras propias falencias o caídas, nuestras debilidades, a fin de poder dar el paso necesario. El paso que necesitamos dar para acercarnos a Dios precisa ser coherente con el momento en que nos encontramos.
Parece una obviedad, pero se nos pasa por alto con frecuencia. Proponemos cambios simples, quizás pequeños para las aspiraciones de nuestro orgullo. Puede ser un paso a paso que nos permita luego llegar a una conversión más profunda. Tal vez no sea ayunar hasta la tarde, sino solo suprimir el dulce que nos gusta, el postre, o comer una porción menor de aquello que tanto nos agrada. Quizás no puedas dar dinero a los necesitados porque estás en una situación muy justa, pero puedes tratar mejor a tu vecino o prestar más atención a esa persona que vive contigo y que tanto necesita que la escuchen. Puedes que me halle lejos de la conversión profunda a la que aspiro, aunque tal vez pueda regar el jardín un rato, repitiendo suavemente el nombre de Jesús. En cualquier situación que nos encontremos, rutinaria y sencilla o extraordinaria y difícil, atendamos al bien que podemos aportar en ella. Capítulo 16. El miedo y el temor. Hace muchos años ya, conversé con mi padre espiritual sobre el miedo y el temor. El contexto era muy diferente, pero creo que puede servir. Él me decía que el miedo es como un reflejo físico que actúa sin mediación mental, que es como un seguro del cuerpo para salvarse del peligro, y en ese sentido no veía ningún problema con ello. Si nos ataca un animal salvaje o vemos que viene hacia nosotros un coche a gran velocidad, el cuerpo reacciona evitando el peligro con toda eficacia y recién después caemos en cuenta de lo sucedido. Se ponen en marcha toda una serie de cuestiones fisiológicas necesarias para que el cuerpo se proteja. En cambio, me decía, el temor es de naturaleza psicológica, es fruto de la imaginación. Y si bien cumple a veces una función previsora, en general produce una tensión y un sofocamiento del alma que no sirve a ningún fin bueno. El temor surge de la anticipación imaginativa del mal. Él enfatizaba que a veces el temor sirve al miedo en su función de preservación de la vida y otras es totalmente innecesario y dañino para la persona. Por ejemplo, en base a lo que recuerdo de su enseñanza me digo, si evito salir a la calle en estos días para disminuir las posibilidades de contagio, ese temor sería una prevención fundada que no hace mal a nadie, pues evito salir de casa. Si en cambio permito a la mente imaginar 1000 situaciones posibles acerca de lo que ocurriría si me enfermo o si se enferma tal o si esto o aquello, el temor ha dejado de cumplir su función y se torna en mi enemigo. Es allí cuando debo recordar que me he salido de la oración. Poner el nombre de Jesús en lugar de la imaginación. Le quito la atención a las imágenes que genera el temor y pongo mi atención en el surgimiento de la oración interior. Me decía también que el temor tiene su raíz en el deseo de que no ocurra esto o aquello, de que las cosas sean como yo quiero que sean. Nos olvidamos de que toda nuestra existencia
y lo que hay en ella nos ha sido dado por Dios. Y este olvido nos lleva a creer que la existencia misma en nuestra propiedad nos pertenece. Este olvido que nos lleva a dar la vida por sentada también nos induce a creer que está en nuestras manos lo que ocurra, como si fuéramos capaces de nuestra acción de cambiar la voluntad de Dios y su designio. No es verdad. Volvemos al siempre recurrente tema de la libertad humana y de la acción de la providencia. Debemos actuar lo mejor posible según nuestra percepción. Nos parece que cuidando nuestra higiene y permaneciendo en casa, disminuimos las probabilidades de enfermarnos. Está muy bien, así hay que hacerlo y cumpliendo también con lo que las leyes van señalando. Pero en nuestro corazón, cuando el temor se impone, debemos recordar que todo depende de Dios. Todo es para bien y conforme a su designio. El hecho de que uno a veces no entienda para qué suceden algunas cosas no quiere decir que carezcan de significado o que sean una especie de error de Dios. Debo actuar lo mejor posible en cada situación, sabiendo que lo que ocurra finalmente depende de una voluntad infinitamente mayor que la mía, que es la de aquel que lo hizo todo. Miraba también hace un rato un mapa sobre cómo, a raíz de esta pandemia, era observable la disminución de la contaminación ambiental. ¿Será que aprenderemos algo acerca del consumismo desenfrenado en el que estamos inmersos como humanidad? También, esto de no poder salir viene a llevarnos, en cierto modo, hacia adentro, al seno de nuestras familias, a estar menos volcados hacia afuera. No deberíamos gastar el tiempo en seguir hipnotizados por las noticias, en esa especie de morbo que se retroalimenta de continuo. Eso hace crecer el temor y la imaginación temerosa. Recabar información una vez al día bastará para estar al corriente. Volvamos nuestro rostro a Dios. Es en esa situación donde solemos caer en cuenta que más allá de nuestro aparente poderío como especie humana, siempre dependemos de aquel que nos creó, de ese misterio tremendo, de ese amor sin límites que nos puso un día en esta pequeña esfera, tan bella como frágil. Y lo más misterioso resulta que ese ser infinito en ocasiones nos habla en el corazón.